venir hoy, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta tarde te damos gracias. Queremos pedir por las ofrendas, por los diezmos de esta tarde, para que tú, Señor, los multipliques, Señor, y bendiga a Salvador Alegre, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bendícelos, Señor. Y bendice también con lo que ellos se quedan, Señor, en su bolsillo. También multiplícaselo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias. Diezmen y ofrenden con alegría. No va a haber salón de niño ahora porque no hay muchos niños para que se queden aquí a escuchar la palabra. Buenas noches a todos. Esto parece el rapto, ¿verdad? Como que nadie vino y como que todos se quedaron, ¿no? Parece como que Cristo ya vino por su iglesia. Vayan abriendo su Biblia, por favor, y en Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Qué? Dice, aquí el apóstol Pablo está dando un principio de libertad y dice, capítulo 6, versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, queremos poner en tus manos este tiempo. Queremos pedirte que tú obres en tu palabra, Dios, en nuestro corazón, y que haya mucho fruto. Padre, pon un corazón dispuesto, Dios, para recibir tu palabra, para que tu precioso Espíritu Santo obre en cada vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Aquí viene una pregunta. Si yo te pregunto hoy, ¿tú para qué vives? Van a venir infinidad de respuestas. Unos van a decir, pues yo vivo para mis hijos, yo vivo para mi esposa, tal vez unos digan yo vivo para Dios, yo vivo para mi trabajo, yo vivo para infinidad de cosas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, en la medida en que nosotros estemos tratando este tema, nos va a llevar a un punto en el que nosotros tenemos que ser confrontados y saber hacia dónde estamos dirigidos. Acuérdense que aparte de las riñas que había en Corinto, porque cada quien hacía valer sus derechos, había otro problema, un problema de libertinaje en el uso del cuerpo y de quererlo utilizar como les viniera la gana. Recuerden que los griegos venían del paganismo y ellos decían, las restricciones legalistas que dictaban la abstinencia sexual estaban fuera de moda y decían, nosotros somos superiores, hemos sido libertados de estas antiguas tradiciones. Entonces, los cristianos auténticos, cristianos genuinos, combatían esta influencia, y muchos empezaban a decaer en esta firmeza.
Y entonces, al ver que todos, o una gran mayoría de estos corintios, agarraban este cuerpo con libertinaje más que en pureza sexual, ellos se comenzaban a cuestionar acerca de esto, acerca del mejor uso del sexo y en sí del cuerpo en general. Algunos insistían en que tenían suficiente libertad de decisión, sin importar el amor genuino, sin importar lo que estuvieran haciendo. Y sus consecuencias en sus relaciones con otros les desfavorecían. Unos por un lado hacían lo que se les daba la gana, otros por otro lado decían, bueno pues, parece que hemos sido llamados a ser libres en cuestiones del sexo y en cuestiones de nuestro cuerpo, pero en esa libertad también nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana. Hay una libertad por parte de Dios en nuestra vida y nosotros hemos sido libertados para hacer lo que se nos venga en gana, decían unos. Y otros decían, pues como que a nosotros no nos tiene que decir nadie nada, nosotros vamos a seguir la vida como nosotros queramos, como a nosotros nos venga mejor en gana. Pero también en la actualidad presentamos una absoluta liberación, y específicamente una liberación sexual. Esta liberación nos afecta a todos, aun los que estamos dentro de la iglesia, porque hay un dicho que se populariza diciendo, si te gusta, hazlo, con reservas, con precaución, pero si te gusta, finalmente hazlo. Entonces, aquí hay una irresponsabilidad también por parte del mismo pueblo, y no exactamente dentro de la iglesia, pero también afecta. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí Satanás te seduce con la idea de que podemos gozar de nuestro libre albedrío. Aquí también te dice que tú puedes hacer las cosas que tú quieras aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y no importa cómo las hagas, te dice el diablo. Te dice, tú hazlo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Además, tú tienes un libre albedrío. Con el tiempo, ya cuando tengas 50,000 años en Cristo, pues ya vas a madurar y ya no vas a hacer las cosas así, ¿verdad? Pero de momento tú puedes aprovecharte y puedes hacer lo que se te dé la gana. Pero te oculta una verdad, que este estilo de vida tarde o temprano te va a esclavizar. Y no nada más te va a esclavizar, sino la Biblia dice que el pecado te va degradando día con día, día con día. El pecado no se detiene, va decayendo, hasta que te mantiene a un grado vil y en el que te alejas de la iglesia. A pesar del SIDA o de muchas enfermedades venéreas hoy y otro tipo de azotes semejantes a estos, la liberación sexual está a todo vapor. Si tú observas ahorita el gobierno en Ciudad de México, y no va a tardar en que llegue aquí también, porque ya está en varios estados, ya hay una libertad para que haya matrimonios del mismo sexo, ¿verdad? Pero hay algo ahí todavía peor. Cuando hay matrimonios del mismo sexo, finalmente esta gente tiene una edad y tiene una responsabilidad moral en cuanto a los adultos. Pero aquí el problema más grande es que ya están permitiendo adopciones de niños indefensos que no tienen autoridad para condicionarse o para tener una responsabilidad propia. Entonces dicen, no, tú puedes tenerlos, ¿verdad? Y el asunto es que estos niños, tarde o temprano, van a crecer con una desviación. Eso es una realidad. Una desviación que no está originada en el orden que Dios te creó. La Biblia dice que hombre y mujer te creó. Todas estas personas, incluso gobernantes, han hecho a un lado a Dios. Dicen,
Dicen, pues sí creo en Dios, pero tú preguntas, ¿en cuál Dios creen? En el de la Biblia no, porque establecen matrimonios de vida homosexual que no están contemplados en el orden de la Biblia. Pero ellos dicen, pero nosotros creemos en Dios. Y tú te preguntas, pues ¿en cuál Dios? ¿El Dios de este mundo? ¿Tu Dios personal? Porque cuando tú vienes a la Biblia dice que Dios, hombre y mujer los creó. Pero aquí viene algo más drástico, fíjate. Hubo una encuesta entre universitarios estadounidenses y el 60% dice que no estaba dispuesto a abandonar sus ideas y sus relaciones sexuales y que no les importaba realmente cuestiones del SIDA. Pero dentro de la iglesia existe también la lucha contra la inmoralidad, pero se hace una investigación entre señoritas evangélicas de 8 distintas agrupaciones y se descubrió que antes de llegar a los 18 años de edad, el 43% ya había tenido relaciones sexuales. Si tú tienes amigos o hijos que están estudiando prepa, una gran mayoría, yo creo que un 90%, ya tienen relaciones sexuales. Esto es una realidad. Y obviamente, si tú no estás cuidando a tus hijos, si tienes hijos o si tienes hermanos, sería triste darte cuenta que ellos ya cayeron en una relación sexual. ¿Por qué? Fíjate que hace poquito, hace como unos 6 meses, había una chica que estaba en prepa y en todo el salón, no sé cuántos eran, pero solamente había dos niñas que no habían tenido relaciones sexuales y se conocían por eso, porque todos ya habían pasado por todos, todas ya habían pasado por todos. Entonces ellas dos se platicaban y decían, no, pues sabes que pues yo no, me dicen que si no me gustan los hombres. Entonces la situación está así, está muy, muy, muy drástica. Si tienes hijos en prepa, si tienes hermanos en prepa, si tienes familiares en prepa, cuando lleguen a esta edad, si es que no antes en secundaria, ya tuvieron este tipo de relaciones. Pablo aquí muestra que el asunto básico gira alrededor de una pregunta. ¿Tú para qué estás viviendo? ¿Vives para satisfacer tus deseos propios? ¿O vives para glorificar a Dios? Porque finalmente tu vida va a establecer para quien tú vivas, independientemente de lo que tú digas. Porque una cosa es vivir y otra cosa es decir. Tú puedes decir muchas cosas, pero tu testimonio va a gritar para lo que tú vives. ¿Cómo afecta nuestra vida diaria el hecho de que Dios nos haya libertado del pecado y nosotros continuemos otra vez en él? El apóstol Pablo dice, entonces, en donde abundó la gracia, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, entonces, ¿viviremos otra vez en el pecado? ¿Nos vamos a seguir arrastrando ahí pues para que la gracia vuelva a abundar o siga abundando o siga sobreabundando? Pero la respuesta de cada uno de nosotros no está en la boca. La respuesta tuya y mía siempre van a estar en el corazón, siempre. Ahorita estamos aquí, todos levantamos manos, todos levantamos la voz, todos adoramos, pero cuando estamos solos, ¿quiénes somos? Entonces, eso es lo que va a marcar la pauta de quién realmente somos tú y yo. En el tiempo de Pablo, circulaban dos conceptos que se habían popularizado grandemente. Uno era el de la libertad personal. Esto significaba que para el Hijo de Dios todo era lícito. ¿Qué es todo es lícito? Pues todo es libre, tú tienes apertura a todo. A ti ya te libertó Cristo, pues para ti todo es lícito. Para ti tú puedes darle a lo que tú quieras, ¿verdad?
Ese era un concepto que ellos tenían. Hacer lo que se les viniera a la gana. Y había otro concepto. Y este concepto, esta era una opinión que se encontraba en trámite. Y se representa por el dicho citado, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esto significa que si el Creador te hizo con una necesidad, pues dale rienda suelta a tu necesidad, ¿verdad? Pues si tienes estómago y tienes hambre, pues come. Pero cuando tú no tienes un equilibrio en tu comedera, se convierte en glotonería. No hay un equilibrio. Si tienes apetitos o si tienes deseos de cualquier tipo, ya sean sexuales, pues tienes que satisfacerlos. Porque antes que nada estaba la satisfacción sexual. Estos eran las dos informaciones que caminaban dentro de la iglesia. Y el principio es que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, hermanos. ¿Están de acuerdo? Y la única razón de este cuerpo debe ser revelar la gloria de Dios. No debe ser otra razón. No debe ser satisfacernos a nosotros mismos. Pablo, en el versículo 13, insiste en esto de diferentes maneras. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el 6:15a dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿nuestros cuerpos realmente existen para Dios? Esto era lo que estaba pasando en Corinto. Observa el contraste de lo que el apóstol Pablo dice, que nuestros cuerpos deben glorificar a Dios, y observa con lo que dice el versículo del 9 al 11, 6, 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos, fíjate, da una lista de 11 tipos de personas? ¿No sabéis que los injustos, los fornicarios, los idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios? Y dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, fíjate cómo cuando viene esta información al apóstol Pablo, mira, esto está pasando. Aquí el conflicto en Corinto es que por un lado uno le están dando rienda suelta, pues porque ya tienen libre albedrío, ya son libres, entonces ya le están dando y a placer a todo lo que les venga en gana, porque no hay nadie y no hay nada que les pueda impedir todo esto. Y por el otro lado están los que dicen, no, pues a mí tú qué me puedes informar, yo lo que puedo hacer en mi libertad, tengo que caminar con lo que yo quiera. Y el apóstol Pablo da un contraste y dice, mira, es que todo esto, y da una lista de 11 tipos de personas que estaban haciendo una actividad, es esto, esto y esto y esto, ok, de ahí fueron libertados. Ahora, ¿van a continuar en ese pecado? Esto eran algunos, pero ahora, ¿van a seguir ustedes en lo mismo? Nosotros, hermanos, por esta redención en Cristo, todas estas restricciones legalistas ya han sido eliminadas. Ahora, hay un versículo que dice el apóstol Pablo, en Cristo, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? Unos por un lado traían velo, faldas largas, no se maquillaban y tenían rollos así, ¿verdad? Estaban y dice Pablo, no, es que todas estas restricciones legalistas ya han sido eliminadas. O sea, para
para nosotros ya no funciona eso. Ahora tú tienes el Espíritu de Dios, que es el que va a gobernar tu vida y es el que te va a mostrar. Ya no hay un orden legal. Todo lo que trata en el exterior del ser humano no tiene nada que ver con Dios. Obviamente, no estoy hablando de que no te bañes. ¿Me explico? Pero no es importante para Dios, porque la Biblia dice que lo que Dios ve es el corazón. Entonces, había una serie de informaciones para la iglesia de Corinto que decía, no, pues la mujer calle, la mujer no use pantalones, y un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios, nada tienen que ver. Todas estas cosas ya habían sido eliminadas, pero después vuelve una función, y vuelve a decir Pablo, hermanos, si ya han sido libres de esto, ¿por qué tienen que volver a esto? Si eso es lo que ustedes eran, entonces ya son libres por la sangre que ha sido redimida por el Cordero en la cruz del Calvario, ahora ya no tienen que continuar así. Es verdad que todas las cosas son lícitas para nosotros, porque nuestra justicia se basa en la fe, en el Hijo de Dios, no en las obras, ni en lo que hacemos. Pero ahora, si tú ya crees que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, ahora tú no haces las obras para ser salvo, sino las obras son el resultado de que tú ya fuiste salvo. ¿Me explico? Es decir, que hoy tú ya no vas a hacer esto pues para ganarte el favor de Dios, o vas a hacer esto para ganarte el favor de Dios. No. Porque entonces volveríamos a hacer otros peregrinajes en la calle y a ponernos nopales en la espalda y sería lo mismo. ¿Me explico? Ahora ya no es así. Sino que tú has creído en que el Hijo de Dios pagó en tu lugar el precio impagable. Ya no vas a hacer nada para ganarte la salvación. La salvación es gratis, lo único que tienes que hacer es creer. Eso es todo. Ahora, una vez que tú vienes a la iglesia, aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, naces de nuevo, entonces comienzas a hacer obras, pero son el resultado de que ya eres salvo. No es para ganarte la salvación. ¿Sí? El apóstol Pablo también gozaba de esta libertad, pero reconoce que la verdadera libertad va acompañada de responsabilidad. Y esa es la manera en cómo nosotros podemos disfrutar de la frescura de la independencia cristiana. Y al mismo tiempo rechazar el abuso del libertinaje. Cristo no nos sacó de las tinieblas negras para meternos a las grises, ¿o sí? Porque no son provechosas, porque no contribuyen a edificar tu vida, porque no te hacen mejor. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos que permitir que haya algo en nuestra vida que controle nuestra vida, que nos controle de una manera total. El apóstol Pablo ilustra dos ejemplos acerca del abuso del libertinaje. En 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La realidad es que todo deseo que Dios ha puesto en nosotros para nuestro bien puede ser pervertido, puede ser distorsionado y puede ser usado para el mal.
Dios puso un deseo en tu carne para que tú comas, para que se mantenga tu cuerpo, sí. Pero si lo usas con exceso, te va a dañar. Dios puso en tu cuerpo la necesidad sexual, sí. Pero si la usas fuera del matrimonio, te va a destruir. Eso mismo pasa. Dios te da impulsos sexuales, pero para que tú los utilices dentro del vínculo matrimonial, no antes. Toda bendición, hermanos, que Dios le ha dado al hombre, puede ser pervertida y usada para el mal. El espíritu popular de la época en que vivimos es similar como lo que estaba pasando en Corinto. Tú platicas con un jovencito en la escuela, en la secundaria o en la prepa, y le dices, oye, ¿qué pasa cuando te da hambre? No, pues como, ¿y qué comes? Pues lo que quiera, tengo hambre y como. Y si hay más, sigo comiendo. Y si le das más, sigue comiendo en exceso. Y eso daña. Si tú no tienes un control en todas tus áreas, te va a dañar. Tanto para comer como para beber y en tus ámbitos sexuales. Te va a dañar. Esto te va a destruir. Le preguntas a un chavito, oye, y por el caso de este grupo de jóvenes de prepa, y ellos dicen, no, pues yo me acosté con 5 de ellas. Yo ya tuve relaciones sexuales con 10 de ellas. Del mismo salón. ¿Te puedes imaginar hasta dónde te puede llevar una vida sexual que no tenga un freno? ¿Te puedes imaginar si tú tienes hijos en tu adolescencia y no tienes cuidado de ellos? Me voy más allá. Cuando tú tienes un bebé en el vientre como mamá, esto los papás lo deben saber. Por eso, antes de que tú te cases, tienes que ir a pláticas prematrimoniales dentro de la iglesia. Porque hay una suma importancia y hay bendición cuando tú vas a estas pláticas, porque es una preparación, por eso se llaman prematrimoniales, porque te preparan. Muchos llegan al tiempo de la boda, a la paternidad o a la maternidad, y ni siquiera saben que tienes que cuidar a tu hijo desde que viene en tu vientre. El niño sabe cuando es bien recibido y cuando no lo es. El niño sabe cuando tú le estás preparando su cuarto y se lo estás pintando, y si es niña se lo pintas de rosa, y si es niño le comienzas a hacer unos pósters ahí, el niño sabe cuando es bien recibido. El niño sabe también cuando es rechazado. Entonces, imagínate la etapa de los niños. Viene en el vientre, después comienza su etapa. Viene su niñez, comienza su infancia, después viene una adolescencia, después viene la juventud, después viene la adultura, y son procesos y son etapas. Los niños, tú tienes que prepararlos para que cuando lleguen a su adultura sean hombres de bien. Ningún niño se pierde fuera de la casa. Tu niño no aprende en la calle, tu niño aprende en tu casa. Tú no puedes decirle a alguien, es que mi hijo se droga porque como se juntaba con un marihuano, se juntaba con un drogadicto, pues por eso se droga. No. Tu hijo se te fue en tu casa. Tu hijo no se perdió allá. Si a tu hijo lo comienzas a enseñar con principios bíblicos, tu hijo jamás se va a desviar, dice la Biblia. Y aun cuando fuere viejo, no se va a desviar, no se va a perder. Pero ahí tiene que ser enseñado. Le preguntas a un chico en la secundaria o en la prepa y dice, no, ya me acosté con 10, pero voy por la número 11. Y todo el entorno va a la satisfacción personal, al ego. No, pues yo ya me acosté con 5. Tú hablas o escuchas a Julio Iglesias y dice que ya se acostó con más de 500 mujeres o 300 mujeres. O sea, es una satisfacción personal. Siempre el ser humano, si no se cuida, su conflicto es el ego. Yo hice, yo compré.
yo tengo, es mío, nadie me lo dio, a mí me costó, yo trabajé, siempre es el yo. El gran conflicto del hombre es el yo. Y eso pasa, vienes a la iglesia y vienes con ese espíritu, es mío, yo lo tengo, yo no tengo por qué dárselo, a mí me costó, yo sufrí, yo trabajé. Eso mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Date cuenta, hermano, que este perfil o este cuadro siempre va hacia el yo del ser humano, a la satisfacción personal, a mis deseos, a mis sueños, a lo que yo quiero para mis hijos, a lo que más me conviene. Si tú eres abogado, quieres que tu hijo sea abogado. Si tú eres albañil a fuerza, quieres que tu hijo sea albañil, y no es así. ¿Te puedes imaginar una vida de puros gerentes? Entonces, ¿quién barrería y quién fuera la secretaria? No es así. La satisfacción que Dios tiene para tu vida es que en lo que tú hagas encuentres contentamiento. No importa el lugar que ocupes. Lo importante es que ahí estés satisfecho. Porque en todo caso, caminaríamos con una idea de Carlos Marx que decía que el problema de los seres humanos era la lucha de clases sociales. Porque había pobres y había ricos. Pero si todos fuéramos en un nivel normal, equilibrado, no había problemas. Y yo pregunto, si todos fuéramos en un nivel normal, pues a lo mejor yo no quisiera barrer. A lo mejor yo quisiera solamente ser la secretaria. A lo mejor yo solamente quisiera ser el abogado. A lo mejor yo solamente quisiera ser la abogada. Pero ¿por qué yo tenía que barrer? Entonces el conflicto no se halla en la lucha de clases sociales. El asunto es que no hay contentamiento. Y como no hay contentamiento, es una insatisfacción siempre. Es como el millonario. Al millonario, ¿qué es lo que le causa satisfacción? El siguiente millón. Porque tiene uno y quiere tener dos. Tiene dos y quiere tener tres. ¿Y encuentra satisfacción? No hay satisfacción. Lo ves en un grupo de narcotraficantes. Tienen el poder en un área y quieren abarcar otra área y ir más allá. No hay satisfacción. El pecado así es. El pecado te degrada. El pecado va en aumento. No se detiene. Si tú no aprendes a sostener a tus hijos ahí, créelo, que lo que te viene va a ser peor. Así que es bueno que te preguntes, ¿qué es lo que estás haciendo? Y si lo que estás haciendo vale la pena. Lo que el mundo dice es que tú le des satisfacción a tus propios caprichos. Si el cuerpo fue hecho para que le des de comer, pues come todo lo que puedas comer. Entonces, pues, comamos. Si el cuerpo fue hecho para el sexo, pues arrástrate con quien se te ponga enfrente y goza. Eso es el espíritu del mundo. Pero el punto es que como miembros del pueblo de Dios, nuestro cuerpo se ha unido al Señor, dice el apóstol Pablo. Somos su templo. Debemos glorificarlo a Él y no a nosotros mismos. Si tú buscas en todas las cosas que tú haces, te vas a encontrar solamente con una Y en tu vida, no hay más. Una es, si tú no vives para Dios, estás viviendo para tu satisfacción personal. Hagas lo que hagas. No importa a qué te dediques y no importa la posición que tú ocupes fuera de la iglesia. Si tú no estás haciendo las cosas para Dios, forzosamente lo estás haciendo para ti. No hay otra. No hay porque lo estoy haciendo para mis hijos, no hay que lo estoy haciendo para mi esposa, no es cierto. Lo estás haciendo para ti. Te vas a encontrar en ese punto. Y si no haces las cosas para Dios, estás desviado. Y no importa si las haces para tu esposa y para tus hijos. El gran conflicto aquí es que el primer mandamiento ya se desvirtuó. Como el joven rico que llegó y le dijo, no, pues ya todo eso lo he cumplido. Pues vende todo lo que tienes. Su corazón estaba desviado.
Aquí el Pablo nos muestra que el cuerpo nos fue dado para que el Padre Celestial lo use para su gloria. Así que tu búsqueda tendría que ser la misma que Jesús, para glorificar al Padre. ¿Te puedes imaginar cuántos años tienes de cristiano? 1, 2, 3. Durante ese proceso o en ese caminar, desde el primer día que te hablaron de Cristo hasta el día de hoy, realmente tu corazón para dónde ha sido dirigido. Por ejemplo, yo puedo observar el día de hoy, todas las sillas vacías. Y si tú le preguntas a alguien por qué no vino a la iglesia, te va a decir un sinfín de cosas. Pero olvidémonos de la gente que no vino hoy a la iglesia, vamos a pensar en nosotros. Cuando tú vienes a la iglesia o dejas de venir, ¿cuál es la razón por la que no vienes? ¿Realmente porque no pudiste venir o se te cruzó un camión y el semáforo se puso en rojo 3 horas y no alcanzaste a llegar, o decidiste no venir? Porque si reconoces que en tu vida hay una necesidad de Dios para tu vida y para tu casa, para tu esposa y para tus hijos, entonces no entiendo la razón por la que no vienes. Y lo digo porque ustedes están aquí. No puedo hablar con los que no vinieron. Pero, ¿cuál es la razón por la que vienes aquí? ¿Cuál es la razón por la que vienes a la Biblia? ¿Para qué vives? Ahora, ya estás aquí, ya venimos aquí. Ahora, nos encontramos con una pregunta. Después de salir de aquí, en tu cotidiana vida, ¿para quién vives? ¿Realmente lo que tú haces fuera de aquí es para agradar a Dios o para satisfacer tus deseos primordiales, que pueden ser tu esposa y tus hijos? Y no es que esté mal, es que a lo mejor no hay un orden correcto. Porque si tú agradas primeramente a Dios, como consecuencia y a fuerza, vas a bendecir a tu casa. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya se desvirtuó ahí, porque estás pensando que el agradar primero a tu casa y a tu esposa y a tus hijos es elemental. Lo mismo que le pasó al joven rico. ¿Hasta ahí estamos bien? Se desvirtuó. El orden no es el correcto. Es buena la idea, pero el orden no está correcto. ¿Qué dice el Espíritu Santo en 6:19? Dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Observa, es la primera parte aquí en 6:20a. Dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Alguna vez te has puesto a pensar sinceramente en tu corazón lo que Jesucristo tuvo que pagar por ti y por mí, para que tú estuvieras aquí con la idea simple de que con solamente tú creyeras serías salvo? Es lo mismo que decir: yo pongo las manos al fuego por mi hijo. Yo te pregunto, ¿de veras las pondrías? Ok, sí las pones. ¿Y las pondrías por tu vecino? Jesús las puso. Ahora, ya te sacó de ahí, de todas esas tinieblas, y te trajo a su luz admirable. Ahora, ¿para quién vives tú? Si hubiera una convicción real en nuestro corazón y en nuestra mente, caminaríamos como tal. Y viene una pregunta: ¿caminamos así? Y si no caminamos así, ¿cuál es la razón por la que no caminamos así? ¿Me explico? ¿O los enredo? ¿Me explico? Ahora, ¿cómo caminas?
¿para qué vives? ¿Para quién vives? ¿Sabes que mucha gente no quiere ser confrontada con la verdad? Cuando tú le hablas a la gente de una manera frontal y le dices que necesita arrepentirse y dejar sus pecados, la gente ya no viene a la iglesia, porque no es tan cómodo, porque duele. Entonces la gente dice, no, aquí hablan muy fuerte, mejor prefiero ir allá, me siento y más cómodo y estoy más a gusto. Ahí me acogen y no me hablan tanto del pecado, si llego y doy diezmo ofrenda, pues me lo aceptan, y si no, pues no pasa nada. Igual se van a ir al infierno. Pero no quieren ser confrontadas. Tú a la gente le comienzas a hablar de Biblia y les comienzas a confrontar con su pecado y la gente se incomoda. Porque duele. Porque el Espíritu te saca lo más profundo y te lo exhibe. Y nadie lo ve, tú lo sabes. El Espíritu te lo está mostrando y como eso te duele, ya no quieres ser confrontado, mejor ya no vienes. Así es. ¿Por qué hay tantas iglesias llenas? Pues porque ahí te escondes. Vas una vez al año, vas 5 veces al año, te sientes más religioso, no cristiano, pero más religioso. Lo único que pasó es que saliste de tu iglesia tradicional y te metiste a otra y punto. No hubo un cambio. Comienza a ser confrontada con su pecado y le dices, no necesitas hacer esto. Cristo es amor, pero también Cristo enjuicia el pecado. Y eso ya no gusta. Quieren que todo sea amor. No, es que ahí no hay amor. Es que sí hay amor. Porque la Biblia dice que Dios a quien ama disciplina. Y el que no, es un hijo bastardo. Entonces, si no hay una disciplina por parte de Dios a tu corazón, es que no eres su hijo. Pero si hay y huyes, entonces no quieres ser confrontado con tu pecado. Dice Pablo, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A ver, tú ya fuiste comprado por precio. Tu cuerpo y tu espíritu ya no te pertenecen. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Estás de acuerdo? ¿A quién le pertenecen? A Dios. Ahora, ¿cómo caminas tú? ¿O todavía sigues satisfaciendo tu carne y dices, no, es que cuando yo quiera, yo hago lo que se me dé la gana? Cuando yo quiera, yo vuelvo a hacer lo que se me dé la gana. Y Dios te dice, a ver, si ya fuiste comprado, ya pagué el precio por tu cuerpo y por tu espíritu, ahora ¿para quién te toca vivir? ¿Para quién? Pero como no ha habido una regeneración en tu corazón, como no eres nacido de nuevo, pues dices, pues hoy sí voy, pero sin responsabilidad. Hay mucha gente que viene a la iglesia y viene con una actitud doble. Viene, número 1, para no ser tan mala. Y número 2, con la condición de no cambiar y de que su corazón no sea transformado. La palabra gusta, pero duele y dices, no, mejor vengo cada 15 días o cada 3 meses. Pero así va a ser hasta el fin. En la iglesia, como es un lugar público, te vas a encontrar con este tipo de 4 corazones. Los 4 corazones los vas a encontrar en las parábolas de Jesús. En la parábola del sembrador habla de 4 tipos de corazones. Y son los 4 corazones que habitan en una iglesia. No todos los que están son cristianos. Parecen. Se ven más o menos. Están unos maquillados, otros están pintados de otro color, pero no todos son. La única manera en que tú puedes reconocer quiénes son y quiénes no son es por sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos. No hay otra. ¿Quieres conocer a alguien si realmente es cristiana? Si realmente es cristiano, por sus frutos. No hay otra. Si los ves que siguen criticando y siguen con amarguras y siguen dividiendo y siguen hablando mal, por sus frutos. Solamente por sus frutos. El apóstol Pablo termina con una de las ideas más importantes que nosotros podemos aprender en la vida cristiana. Que el cuerpo del Hijo de Dios
tiene como propósito realizar la misma tarea que se le dio al templo en el Antiguo Testamento, que es revelar a la humanidad la naturaleza del creador del universo. Ese es el único propósito. Entonces, el propósito para ti, para mí, tendría que ser el mismo. Revelar a la gente de afuera que hay un creador y que tarde o temprano le va a llegar su turno para enjuiciar el pecado. Pero lo que nos corresponde a nosotros es tener un testimonio real, dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros, si hemos sido comprados y lo que nosotros somos ya no es de nosotros, si no es para Dios, tenemos que honrar a Dios. Nosotros estamos aquí solamente para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Porque si Dios nos apartó de todos los demás, y ya vimos la lista de 11 tipos de personas, cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿las personas que nos ven fuera de la iglesia realmente están viendo a Dios en nosotros? Porque esta es la pregunta que va a determinar si nosotros vamos a entrar o no al cielo. Porque cuando nosotros estemos delante del trono, del gran trono, lo único que nos va a permitir la entrada al cielo es que Dios nos va a preguntar cuánto nos parecemos a su Hijo. ¿Cuánto tienes de su amor? ¿Cuánto tienes de su compasión? ¿Cuánto tienes de su perdón? ¿Cuánta honestidad? ¿Tu boca sigue hablando mentiras? ¿Tu cuerpo sigue despotricándose y teniendo vida sexual libre fuera de tu matrimonio? ¿Tu cuerpo sigue viviendo en fornicación? ¿Cuánto te pareces a mi Hijo? Ese gran parecido es lo que va a determinar la entrada al cielo. Podemos asistir a una iglesia, podemos escuchar palabra de Dios, podemos leer, podemos tener devocionales, podemos tener intimidad con Dios, pero realmente, ¿cuánto nos parecemos a su Hijo? Esto es lo que va a determinar. No hay otra cosa. ¿Cuántos frutos de Él tienes? Si nosotros reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, nosotros también tendríamos que cuidarlo. Cuando la Biblia habla del templo, habla de una casa, habla de un hogar, en donde el Espíritu Santo entra y Dios en ti cumple una función. Pero si este cuerpo no está bien cuidado, no te va a usar. Imagínate si comes más de lo que debes comer. Al rato que ya peses 180 kilos y estés todo enfermo y lleno de colesterol, el Espíritu Santo no te va a poder usar. Porque tú eres su carro, eres su vehículo, eres su casa, eres en quien se transporta para ir y predicar el Evangelio a otros y en el que tú eres un aparador transparente para otra gente. Y la gente sola te va a preguntar, oye, ¿tú qué onda? Muchas veces ni siquiera tienes que predicarlo. Muchas veces la gente te va a preguntar y te va a decir, tú eres diferente. Porque el Espíritu Santo es el que habita. Tú eres su templo. Él habita dentro de ti. Si estás enfermo, no vas a servir. Si sigues comiendo y comiendo y comiendo y te enfermas y todo el tiempo vas a estar en la cama y te van a dar paros cardíacos y por el acumulo de colesterol y te vas a enfermar, el Espíritu Santo, créelo, no te va a poder usar. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, ahí entra el comer bien. ¿Me explico? Tienes que cuidarte. Muchos comenzamos a comer y a comer y a comer y a comer y estamos como bomba y después viene un conflicto.
Estamos enfermos y no estamos dispuestos. Ahora, dice, no, pero es que si Dios me quiere usar, me va a usar así como estoy. No, esa es tu responsabilidad moral, hermano. Tú tienes que cuidarte, no es asunto de Dios. Dios no va a estar cumpliendo caprichos y va a decir, no, pues es que así me hizo y Dios me va a dar la fuerza. No, es por tu imprudencia. Dios no tiene nada que ver en tus asuntos personales. Es como si no te bañas, nadie quiere estar cerca de ti. Eres un buen predicador, a lo mejor. A lo mejor eres un buen músico. A lo mejor eres un buen mecánico, pero hueles tan mal que nadie quiere estar cerca de ti. ¿Qué tiene que ver eso con la bendición de Dios? Nada, es tu asunto. Entra tu libre albedrío, tú decides bañarte o no. Tú decides comer bien o no, tú decides cuidarte o no. Dios no va a estar diciéndote una y otra vez y pues ya me enfermé, pues otra vez que me saque Dios. Si me quiere usar, que me saque Dios. No, esta es tu imprudencia. Y muchas de las decisiones que tú tomas en tu casa o en tu trabajo son por tu imprudencia. No es porque Dios no quiera o porque si quiera. Es que tú no permites que Dios haga la obra completa. Tú haces conforme lo que tú crees. Y si Dios quiere, pues así que te arregle. Y si no, pues ni modo. Si te va a usar algún día, pues cuando me use. Tú no te cuidas. Dime una cosa. Si Dios tiene que usarte para que vaya y le prediques el evangelio a tu hermano que está en otra ciudad, y tú estás enfermo, ¿cómo lo va a hacer? Y tú puedes estar orando, pero ¿y si tú no te cuidas, cómo lo va a hacer? La obra de Dios jamás se trunca, jamás. Dios cumple su propósito del principio al final y lo puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en Génesis hubo el hombre, a causa de una mala decisión cae y se parece que se trunca el orden perfecto de Dios, cae en pecado. Pero cuando tú vienes al Nuevo Testamento y comienza la gracia, que de hecho la gracia comienza desde Noé, pero cuando tú vienes al Nuevo Testamento y termina en Apocalipsis, te das cuenta que Dios viene por su iglesia, con la que originalmente iba a venir. No se truncó el plan de Dios. Ahora, si tú quieres ser una extensión de Dios, tú tienes que cuidarte. No se trunca, pero Dios va a usar a quien esté dispuesto. Así de sencillo. Este pasaje nos enseña 3 principios y al mismo tiempo nos hace 3 preguntas. Fíjate bien. Número 1, aunque todo me es permitido, dice Pablo, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Estás de acuerdo que tú puedes salir ahorita y hacer de tu vida lo que se te dé la gana? Créelo, Dios no te lo va a impedir. Tú puedes ir a donde tú quieras y hacer lo que tú quieras. Tocarle claxon 50 veces al que esté enfrente de ti y a tu vecino, y Dios no te lo va a impedir. Porque está en tu libre albedrío, tú decides hacerlo o no hacerlo. Pero la pregunta sería, ¿te conviene? Es verdad que tú tienes una libertad, porque Dios te dio un libre albedrío. Pero lo que tú haces, como tú vives, ¿te conviene? Esa es la primera pregunta. El segundo punto es que la verdadera alegría o el verdadero gozo es saberte que le perteneces a Dios y que Él habita en ti. ¿Has pasado alguna vez por esa avenida en donde te encuentras contigo y con un gran conflicto en tu casa o con tu familia y dices, la verdad no sé qué hiciéramos si no estuviera Dios con nosotros? Tenemos situaciones tan difíciles y estamos pasando por un proceso tan desgastante que si Dios no estuviera aquí, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. ¿Te ha pasado eso? A todos nos ha pasado. Porque Él es el único que nos da fuerza para vivir. No sabes cómo, no sabes cuál es la razón, ni sabes cuáles son todas las extensiones que Dios ha usado para que tú estés hoy aquí. Pero ahí Dios ha tenido cuidado. ¿Te puedes imaginar
¿Cuántas cosas no han pasado para que tú estés aquí? Tú jamás lo hubieras imaginado que hoy ibas a estar aquí. Jamás. Porque venimos de un sinfín de puentes y extensiones y como de carrera de relevos, en el que alguien te dio un relevo y tú corriste a otra ciudad, a otro país, o a otra colonia, o a otro estado, o a otro pueblo, o a otro rancho, y hoy estás aquí. ¿Te das cuenta cómo Dios nunca, todo lo que hace en su perfección, nunca queda truncado? Jamás. Dios cumple siempre su propósito. Siempre. Ahora, ya que hemos transitado desde donde tú vienes hasta el día de hoy, yo te pregunto, ¿de verdad, saliendo de aquí, habría ya una concepción en tu corazón y una convicción de que realmente Dios ha trabajado en tu vida hasta el día de hoy, como para que valga la pena vivir para Cristo o no? ¿Estás viajando junto conmigo? Dios ya te llevó hasta otros lugares y otras ciudades y otros estados, y a lo mejor hasta sin papá creciste, y a lo mejor hasta tuviste problemas de divorcios en tu vida anterior, y a lo mejor tuviste, no sé, creciste con unas personas que ni tus papás eran, pero Dios aquí te tiene, hermano. ¿Te puedes imaginar todas esas extensiones que Dios usó para cumplir su propósito perfecto en ti? Ahora, ya tienes un libre albedrío, ya llegamos desde allá hasta aquí. Ya tienes un libre albedrío. Ahora, lo que tú haces, ¿lo haces realmente para Él o lo haces para ti? Dios ya usó infinidad de extensiones. Ya de aquí, hermanos, ya no hay otra, ¿eh? Dios ya te trajo al lugar ideal. Ya no hay justificación. Si el día de mañana tú te revuelcas y te caes y te arrastras y haces lo que se te dé la gana, no tiene nada que ver Dios. Eres tú. ¿Te sientes realmente pertenecido de Dios? ¿Estás agradecido con que realmente Dios habite en tu corazón? Tú me puedes contestar con la boca, pero la respuesta va más allá siempre de la boca. Recuerda, hermano, siempre la respuesta nunca está en la boca. Siempre está en el corazón. De ahí tú vas a marchar con la realidad. De ahí tú vas a caminar con la realidad. Porque si tú ya lo concebiste, si hay una concepción y viene a tu corazón y dices, lo entiendo hoy, entonces tú tienes que caminar diferente. Si no caminas diferente, es que todavía no te sientes pertenecido de Dios. Y de aquí, entonces vendría el siguiente principio, que sería, ya hemos caminado por esos dos procesos, ahora sería el siguiente. ¿Tu vida está caminando para glorificar a Dios o para glorificarte a ti mismo? Para llenar tus deseos primordiales o personales y envanecerte cada día más y decir, tengo esto porque es por mí. Yo he llegado hasta aquí y a mí nadie me ha dado nada. Yo te pregunto, ¿y todas las extensiones que Dios ha utilizado para tenerte aquí, tú las pagaste? ¿Tú las compraste? ¿Tú las estableciste? ¿Hiciste un croquis y dijiste voy a caminar aquí, después voy a ir allá, y después con ellos, y después este país, y después este pueblo, después este rancho? Eso, ¿tú lo hiciste, hermano? Entonces, a la salida de aquí, en tu corazón, lo que tú hagas, como tú vivas, va a dictaminar realmente si esa idea de que realmente ya fuiste comprado por precio, de que eres un cuerpo que no es tuyo, Dios te lo prestó, habita el Espíritu Santo que es Dios mismo habitando en tu corazón, ahora tú necesitas caminar para glorificarlo a Él. Si no es así, es que esta convicción y esta concepción de lo que realmente es Dios en tu corazón no ha sido digerida.
Y si no es así, es que aún hoy no te ha amanecido. Sigues viviendo en tinieblas. Aquí tú tienes siempre que preguntarte, ¿lo que hago es provechoso para mí? ¿Lo que hago me llega a controlar? ¿Lo que hago honra a Dios? Porque hay un estudio que se dice que el hombre mujer, tienen entre 2,000 a 5,000 decisiones por día. Desde que tú te levantas dices, primero me pongo el zapato o primero voy al baño. Primero arranco el carro o primero me tomo un vaso con leche. Hay entre 2,000 a 5,000 decisiones. De estas decisiones, muchas no tienen trascendencia. No pasa nada si primero vas al baño y te pones los zapatos, ¿estás de acuerdo? Pero entre esas decisiones vienen decisiones que realmente te van a hacer saber quién eres tú y a quién estás agradando. Entre esas 2,000 a 5,000 decisiones, ¿cuáles de esas decisiones que son tan importantes realmente están agradando a Dios? Tienes que preguntarte. Siempre, siempre, hermano. Cada día tú tienes que hacer un análisis de tu día. Cada día tienes la oportunidad de llegar contigo y de estar un rato contigo a solos en la noche y decir, lo que hice hoy no estuvo bien. Y tienes que humillarte y pedir perdón y no caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Porque si sigues cayendo en lo mismo, te gusta. Esa idea no ha sido concebida en tu corazón. No tienes una responsabilidad moral de parte de Dios. Solamente eres un religioso más que va a una iglesia, que escucha, pero que no tiene propósitos, que no tiene convicciones y que no quiere llegar a ningún lugar. Y la verdad no creo que ningún lugar sea el cielo. Yo creo que es un lugar en el que todos quisiéramos ya estar. Tú caminas para afuera, volteas para afuera, ves la ventana fuera de tu casa y te das cuenta de cómo está el mundo. Y la verdad, muchos ya no quisiéramos estar ahí. Yo no quisiera estar ahí ya. Pero aquí estoy. Pero mientras me toque estar a mí, yo quiero glorificar a Dios. Mientras me toque estar aquí, yo quiero tomar decisiones que honren a Dios. Mientras me toque estar aquí, yo quiero cuidar mi cuerpo. Y quiero estar en una buena función, que Dios pueda depositar una confianza en mí, en la que me pueda hacer una extensión para llegar a otros. Y yo quiero ser testimonio real. Es verdad que la Biblia es frontal, es agresiva, pero el mundo es agresivo también. Entonces, ¿por qué nos acomodamos a nuestra satisfacción personal más al mundo que a Dios mismo? Si en Cristo tenemos un cobijo, hay una cobertura, pero cuando estás fuera de Cristo no hay cobertura. Y sigues luchando, sigues peleando y te encuentras ahí. Te vas hundiendo, te vas hundiendo. No hay esperanza. Dice Colosenses 1:27, dice, porque Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mientras tú estás en Cristo, mientras yo estoy en Cristo, tenemos esperanza, hermano. Pero cuando nosotros nos salimos de ese paraguas que es Dios, nos vamos a mojar. ¿Me explico? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Queremos agradecer, Dios, la oportunidad que
que con todas esas extensiones que tú has usado para que yo esté aquí, tal vez yo ni siquiera había pensado en eso, Dios, pero quiero decirte que estoy agradecido con esas extensiones. Quiero pedirte que tú les bendigas, Dios, a cada una de estas personas que ha sido usada con tu propósito para traerme a este lugar, para traerme a tu presencia. Quiero darte muchas gracias, Dios, porque quiero reconocerte en todos mis caminos. Señor, si no hubiera sido por ti, si no hubiera sido por esas extensiones que tú has usado, Dios, yo no sé en dónde estuviera hoy. Pero gracias a tu amor y a tu misericordia, que tú decidiste ir por mí. Señor, hoy entiendo que todo ha sido con el propósito de extender y de ser un brazo de extensión para otros. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, quiero agradarte, Dios. Quiero vivir para ti. No quiero vivir para ti, Dios, con la condición de que me des, sino por el amor que te tengo porque tú me has amado primero, Dios. Porque tú me amaste, Dios, y te despojaste de ti mismo y fuiste a morirte de una manera tan vil, Dios, para ganarme, para encontrarte conmigo. Señor, si no encuentro, si no conozco el amor, Dios, dame de tu amor para amarte como tú me amaste. Enséñame a caminar, Dios, para glorificarte. No quiero vivir más para mí, Dios. Quiero vivir para ti, por el amor que te tengo, por lo que tú has hecho por mí. Gracias por derramar tu preciosa sangre en la cruz del Calvario, Dios. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, que es sobre todo nombre. Dale un aplauso a Dios, hermano, y despídete y quedamos despedidos. Que Dios